Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es una gran bendición estar con ustedes una vez más. Traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Hoy compartimos con ustedes las lluvias temprana y tardía. Ese es el tema que estaremos abordando en el día de hoy y esperamos que sea de gran bendición poder pasarnos estos 25 minutos con ustedes estudiando las Sagradas Escrituras. Aquí en cabina, como cada día, saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, nuestro bondadoso Dios siga derramando bendiciones en usted y su familia. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Que esos deseos sean reduplicados para usted y para los suyos. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal. A nuestros amigos y hermanos, muchas gracias por la fina gentileza de su sintonía dispensada a esta hora. Que Dios les bendiga. Radio Amanecer en Estudio y está al aire. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Creador, nuestro Dios y Padre. En este momento nos depositamos en tus manos para que como arquitecto divino tú puedas dirigir nuestras vidas y nos puedas ayudar a avanzar cada día. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, después de pasarnos unos días en esta semana hablando de temas de vital importancia sobre asuntos de adoración, hemos hablado sobre los sellados para el cielo y tuvimos la oportunidad de hablar de la lealtad a Dios y su palabra, y para nosotros mantenernos fieles a Dios, para ser sellados con el poder del Espíritu Santo y el sello que definitivamente necesitamos en esta tierra, que es el sello de la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, es importante que nosotros hablemos de la tercera persona del Dios triuno, entiéndase el Espíritu Santo. Hay una ilustración muy importante en la palabra de Dios y es de lo que nosotros estaremos hablando acerca de las lluvias temprana y tardía. ¿De qué se trata esto cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de lluvias temprana y tardía, y por qué eran necesarias esas lluvias en tiempos de Israel? Sí, los agricultores dependen directamente de las condiciones climáticas para su sustento, y ese era el caso de Israel precisamente. Si el clima es demasiado seco o muy húmedo, muy frío o muy caluroso, su producción se verá afectada adversamente. Por eso, en países más secos como Israel, el margen de seguridad es aún menor, y aún una lluvia abundante en el momento adecuado es muchísimo más importante. Si el cultivo pertenece a una pequeña huerta familiar o a una gran propiedad, la cosecha y su valor posterior dependen directamente de la lluvia. Por eso esta la prepara la lluvia temprana, que generalmente cae en octubre y noviembre. En otoño cae esta lluvia temprana. Algunos piensan que la lluvia temprana ocurría en marzo, abril, en primavera, y es todo lo contrario. La lluvia temprana cae en octubre, noviembre, humedece el suelo. Esta lluvia, pastor y estimados amigos, ablandaba el suelo para que se pudiese sembrar, porque estamos hablando de un país muy seco como Israel. Entonces, caía esa lluvia, ese lluvasco en octubre, noviembre. Los agricultores, como conocían las condiciones climáticas, se preparaban para esperar esa lluvia, y con la siembra, las semillas estaban listas, caía e inmediatamente ellos sembraban. Durante
el lapso de tiempo de octubre hasta marzo caían algunos chubascos que iban acondicionando el cultivo, pero ya en marzo, abril, caía lo que se conocía la lluvia tardía. Esta lluvia tardía no eran aguaceros dañinos, porque si no, se llevaban la cosecha definitivamente, sino que eran aguaceros suaves que permitían que la cosecha pudiese, el fruto pudiese salir, germinar, el producto madurar bien, y entonces había una cosecha abundante. Bajo estas metáforas agrícolas, Jesús o Dios inspiró al profeta Joel a hablar de las condiciones que el pueblo de Dios estará disfrutando para ese tiempo. Ya vamos a estar dando algunos detalles importantísimos de en sí qué es la lluvia temprana y tardía en el contexto espiritual. Pensando en esto, fue que le hice la pregunta. El título es las lluvias temprana y tardía. Algunos dirán, bueno, pero el pastor Scrogin estuvo hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo que iban a hablar y que era necesario tener el Espíritu Santo para uno estar firme, por ejemplo, en estos tiempos finales, y habló del sello de Dios, del Espíritu Santo, y habló también del sello del día sábado. Justo esto, pastor, ¿cuál es la relación que hay de que nosotros estemos hablando ahora de la lluvia temprana, tardía que se producía en el pueblo de Israel? Porque podríamos reaccionar que eso es simplemente para el campo, para las cosechas, pero ¿tiene esto algún tipo de relación, según la Biblia, con lo que nosotros decíamos al principio? ¿Está relacionado esto con las lluvias del Espíritu Santo? Evidentemente que sí. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y de la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de la gracia espiritual al fin de preparar a la iglesia para la venida de Cristo, que representa la lluvia tardía. Cuando Cristo vino por primera vez, que se da el momento de la lluvia temprana en Israel, hubo una cosecha. Yo no sé si usted se acuerda, pastor y estimados amigos, que en el derramamiento del Espíritu Santo, unos 49 días después de la Pascua, hubo una cosecha maravillosa, porque ascendieron con Cristo algunos al cielo. Cuando Cristo resucita, acuérdense, Cristo muere y resucita en la fiesta de la Pascua. Eso fue en primavera. Ahora, después de eso, unos 50 días después aproximadamente, Cristo asciende al cielo, porque duró 40 días en esta tierra, estuvo yendo y viniendo unos 40 días, y cuando ascendió con un grupo que fue cautivo, los tomó de la cautividad de la muerte, los llevó al cielo como garantía de la gran cosecha final que Dios hará en la segunda venida, cuando los justos resuciten en masas. De manera que simplemente, pastor y estimados amigos, el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles, que es comparado con la lluvia temprana, es simplemente un preludio. De manera, pastor y estimados amigos, que ese derramamiento del Espíritu Santo, la resurrección de esos cautivos que Cristo llevó en el momento de su muerte, más todo el puñado de creyentes que dice Pedro que fueron 3,000 en un discurso, y que más adelante Lucas narra que en el discurso de Pedro, en ambos discursos fueron 8,000. Y que en Colosenses 1:23 Pablo dice que el evangelio se predicaba en toda la geografía. Todo eso fue el anticipo, el tipo de la gran cosecha final que será en el momento de la segunda venida de Cristo. Para que los amigos tengan una relación estrecha de lo que estamos diciendo, y la metáfora que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse
al derramamiento del Espíritu Santo, que ya el pastor acaba de puntualizar, se da precisamente en la iglesia primitiva, la primera iglesia, allí cuando los apóstoles recibieron poderosamente el Espíritu Santo y dieron discursos, y se hizo un trabajo donde cientos, miles de personas se unieron a la iglesia. Joel capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán del vino y aceite. Todo esto es evidente para hablar de la gran bendición que Dios deseaba dar a su pueblo, y se utiliza como figura el asunto de la lluvia temprana y tardía que recibían los agricultores para el cultivo de sus cosechas. Esto usted lo puede entonces equiparar o comparar con lo que dice Hechos capítulo 2 del 1 al 4, cuando allí se nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es una evidencia clara de que Dios, así como le hizo la promesa al pueblo de Israel, a los agricultores, que iba a dar lluvia a su tiempo, también el Espíritu Santo tiene que ser derramado, como se hizo en el día de Pentecostés, en este tiempo, porque tenemos una gran misión, una obra que cumplir, y alertar al mundo sobre esa gran obra, y la presencia del Espíritu Santo en forma abundante en nuestras vidas ha de capacitarnos para una gran labor que Dios espera de sus hijos en la ancha faz de la tierra. El contexto de Joel capítulo 2 que usted acaba de presentar nos habla de un grupo que participarán de la bendición espiritual, y que además todos los siervos como libres recibirán el Espíritu. Ahora, ese mismo contexto aclara que aquí se habla de algo más que de la recepción del Espíritu que acompaña a la conversión y que transforma la vida. Uh-huh. Se habla de un derramamiento especial del Espíritu que da como resultado la manifestación de dones sobrenaturales. Y ya usted acabó de decir que los discípulos, los apóstoles, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué cosa es el don de lenguas? El don de la glosolalia. El don de la glosolalia fueron idiomas reales que el Espíritu Santo dio a los apóstoles en el día del Pentecostés, porque allí moraban hombres de todas naciones debajo del cielo. Eran judíos helenizados. ¿Qué quiere decir esto? Eran judíos de ascendencia, pero que habían nacido en otras naciones y que no hablaban el idioma ya de su pueblo natal, sino que hablaban otros idiomas. Por ejemplo, Esteban. Se cree que Esteban no hablaba muy bien el hebreo materno o el arameo en ese momento, sino que hablaba griego. De hecho, el nombre Esteban es griego. Sin embargo, Esteban era de ascendencia judía. Le pongo un caso, por ejemplo, en el deporte, de un jugador que es muy conocido ahora y es muy popular en la República Dominicana. Messi. En básquetbol. Uh-huh. Carl Anthony Towns Cruz. El segundo apellido Cruz lo hereda de su madre, que es de Puerto Plata. Sí. Sin embargo, Carl Anthony Towns no domina el español, y él decidió representar su país porque él considera que él es dominicano, porque su madre es de ascendencia dominicana, y entonces él lleva la sangre. Eso mismo pasaba también en esa reunión que hubo en el día de Pentecostés, donde habían tantos judíos de la diáspora que estaban reunidos allí cuando se derramó el Espíritu Santo, y necesitaban escuchar en su propio idioma lo que los discípulos o los apóstoles estaban comunicando. Totalmente. De hecho, en el año 63 a.C., el general Pompeyo llevó cautivo a muchos judíos, dentro de los cuales se cree que el mismo Esteban fue para ese tiempo. Uh-huh. De manera que eran judíos de ascendencia,
pero vivían o nacieron y vivían en otros países y ya no hablaban el idioma vernáculo. Por eso el Espíritu Santo los equipara con el lenguaje vernáculo del pueblo, y ellos al hablar, noten que los apóstoles al hablar hablan en los idiomas. Ellos dicen, no son estos judíos los que escuchamos hablar, ¿cómo hablan en nuestros propios idiomas que hemos nacido? Y luego comienzan a nombrar partos, medos, elamitas, Capadocia, el Ponto y hasta lo último de la tierra, indicando que el Espíritu Santo se derramó de una forma especial y que dio dones sobrenaturales a los apóstoles que más tarde les sirvieron para la proclamación misma de este mensaje en todo el mundo conocido. Por eso, dentro de ellos, de esos dones también está el don de profecía. Por eso es que Joel dice en el día del Pentecostés que se cumplieron, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero Pedro afirmó que esto era lo dicho por el profeta Joel. Eso es así. Es bueno, pastor, que haya tocado el punto y ampliarlo un poquito, porque hoy en día algunas personas en algún tipo de culto religioso empiezan a manifestar lo que ellos consideran que es un don de lengua, pero sucede que en esas reuniones todo el mundo habla el mismo idioma. Todo el mundo se reúne para escuchar la adoración a Dios en un solo idioma, y sin embargo ellos dicen que el Espíritu Santo desciende y empiezan a externar algunas ideas que nadie casi comprende. ¿Eso se podría considerar como un don de lengua? No, y gracias por la pregunta, pastor. Eso es un idioma sin sentido, sin verbo, sin sustantivo. Los discípulos, los apóstoles hablaron idiomas coherentes que los demás entendían. Noten de que una persona aquí está hablando algo que nadie entiende, y que de hecho Pablo dijo que no edificaba en nada. No edificaba para nada. Cuando se habla del don de lenguas, tanto en el libro de Hechos, el capítulo 2, como en la primera carta a los Corintios, en Efesios, hay cuatro listas del don de lenguas, 4 veces aparece. Pero cada vez que habla de ella, habla como un don, o sea, un idioma. La palabra glosa, que significa lengua o idioma, eso es lo que está indicando que es un idioma. No estamos hablando de una lengua que tenga sentido como verbos, sustantivos, que tenga adjetivos, que tenga semántica y todo eso, sino de una glosolalia, es decir, de una jeringlosa. Una jeringlosa es como, de manera que, como usted pregunta, no es un idioma, no son idiomas los que hablan, porque supuestamente hay un intérprete, pero nada más se entiende el que habla y el que interpreta, y eso no tiene edificación. Es que, pastor, todos los idiomas del mundo tienen reglas gramaticales. Están sujetos a algún tipo de interpretación que el que lo habla lo entiende perfectamente, pero estas manifestaciones que se dan actualmente nadie lo entiende. Y entonces habría uno que ser demasiado habilidoso, o que ellos inventen, la gente que está hablando ese tipo de lenguas, si podría llamársele, que ellos mismos pudiesen un día reunirse y arreglarse algunos signos de puntuación y cosas que puedan entenderse perfectamente, pero lo que se manifiesta allí no es un don del Espíritu Santo, es un arrebato que se hace ahí. La gente empieza a pronunciar cosas ahí que no tienen ningún tipo de sentido. Así es. Algo muy importante es que estos idiomas que los apóstoles aprendieron en el Pentecostés no los olvidaron. ¿Cómo lo sabemos? Es fácil. ¿Dónde murieron? ¿Dónde murieron cada uno de ellos? Hemos de notar eso. ¿Dónde murieron? En diferentes países. Por ejemplo, Pedro, quien murió en Roma, crucificado con la cabeza hacia abajo, ¿cuál idioma se hablaba en Roma? Hablaba el latín. Lo que indica que Pedro habló latín porque estaba predicando. Wow. El que fue a India, que tradujo la Biblia al hindú,
me parece que fue Bartolomé, habló los diferentes dialectos de India, que se hablan un montón. El Espíritu Santo los capacitó. Uno murió en Inglaterra, hablaba el inglés. Lo que estamos diciendo es que dentro de los discípulos había quienes hablaron inglés y posiblemente español se habló allí también, porque Pablo en Romanos escribe que le era necesario pasar por España. Indica que el mismo Pablo también fue equiparado por el Espíritu Santo con ese don especial o sobrenatural del don de lenguas, y hablaba más posiblemente de 10 idiomas. Dentro de ellos se cree que podría hablar el español. Estamos hablando de idiomas, estamos hablando de dones. Ahora, pastor, estimados amigos, es importante también que nosotros sepamos que los acontecimientos del Pentecostés no fueron sino un cumplimiento parcial de la predicción de Joel. No fue el cumplimiento total. Joel era un profeta clásico. Los profetas clásicos, sus cumplimientos tenían que ver con el momento, el entorno en el cual ellos predecían. Sin embargo, lo que Joel profetizó para Israel no se cumplió en Israel cabalmente, porque Israel no permitió que el don del Espíritu Santo viniera sobre el pueblo, pero sí se cumple sobre el Israel de Dios de los últimos días, donde esa gran cosecha final vendrá. Por eso Pentecostés no fue sino un cumplimiento parcial de la predicción de Joel, y la profecía alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. El derramamiento del Espíritu Santo en esa época se debió a una necesidad muy importante, a lo ya presentado, la reunión de diferentes personas que hablaban diferentes idiomas, y el Espíritu Santo se derramó allí para enseñar a la gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios en sus diferentes idiomas. Y esto, pastor, gracias por recordar que eso es una manifestación de lo que ha de acontecer en los últimos días, y por lo cual nosotros debemos orar constantemente por un gran derramamiento del Espíritu Santo en su pueblo. Y cuando esto suceda, entonces estaremos enseñando a las gentes estas grandes verdades que tanto necesitamos en este tiempo. Deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban, señores, en aquel entonces nosotros lo necesitamos más hoy en día. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara o se trata de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por él, creer en él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando concederlo. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que podemos ejercer para ello, y el uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. De manera, hermano, querido amigo, no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere eso, quiere que le importunemos con este asunto, quiere que insistamos en nuestras peticiones ante el trono de la gracia, y tenemos el privilegio, así como los discípulos recibieron esa abundancia que se conoce de forma metafórica, la abundancia del Espíritu Santo en la lluvia temprana y la tardía. Nosotros necesitamos orar para que la abundancia del Espíritu Santo pueda ser derramada en nuestro tiempo y cumplir con la misión que Dios ha entregado a su pueblo en esta tierra. Así es. Es importante también nosotros notar, pastor, que el inicio de la iglesia cristiana es posible por la dirección del Espíritu Santo. Desde que inicia, Lucas narra cómo el Espíritu Santo iba trabajando activamente en la iglesia. El Espíritu Santo no ha cesado su obra hasta el último momento de gracia en esta tierra. Continuará trabajando en la iglesia, en cada corazón, para conversión, para su conversión, para un restablecimiento a la verdadera piedad primitiva. Porque el llamado en nuestros días es
que ahora que se está acercando la lluvia tardía, la segunda venida de Cristo, nosotros podamos estar preparados por medio de la dirección del Espíritu Santo. Y me agrada cómo lo presenta Santiago cuando en el capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Nota que habla de un imperativo. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego dice: mirad, otro imperativo, pastor, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, otro imperativo, vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esa palabra que utiliza Santiago, afirmar, la palabra esterizo, lo que quiere decir es que nuestros corazones deben estar colocados de una forma tal que no se muevan, que ningún viento de doctrina extraño nos mueva, sino que estén cimentados en la palabra del Señor. Amén. Que de hecho está hablando de una mente madura guiada por el poder del Espíritu Santo. Cuando eso ocurra, nosotros estaremos listos para la lluvia tardía. Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, página número 596, afirma: como la lluvia temprana fue dada en tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico, para hacer frente a la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madura la cosecha, para referirse al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con este estudio. Gracias por tus bondades. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, asimilando lo que dice en ella y poniendo en práctica esas hermosas enseñanzas de la Biblia, porque pedimos urgentemente en este tiempo el derramamiento en forma abundante del Espíritu Santo, porque necesitamos y queremos acabar esta obra que nos ha encomendado como pueblo, como iglesia, la predicación del Evangelio en todo rincón de este planeta Tierra. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.